El Salvador comenzó la explotación de recursos geotérmicos en 1975. La generación de energía pasó por malos momentos durante el conflicto armado y el país llegó a la década de los 90 con problemas energéticos. En 1996 se promulgó la Ley General de Electricidad que abrió la puerta a una mayor participación del sector privado. El abogado de CEL, que llegó hoy a la comisión legislativa que investiga el contrato con Enel, dice que desde aquí para el país iniciaron los problemas. En esa Ley General de Electricidad no se estableció límite para las concesiones. Esta ley proviene antes de una reforma constitucional en la cual teníamos un artículo que establecía un plazo de 50 años para las concesiones. Promulgada la Ley de Electricidad, CEL se diversificó creando la empresa geotérmica de El Salvador, que luego se convirtió en la GEO, empresa que buscó un socio estratégico para explotar mejor el recurso geotérmico. El abogado dice que hubo fallas desde la redacción de los términos de participación de ese socio estratégico. Se van consignando unas cláusulas que ya no es realmente de búsqueda de un socio estratégico, sino que es una forma de cómo este socio va a tener la posibilidad de tener el control o la mayoría ilimitada de las acciones de esa sociedad. El abogado explicó a los diputados que al firmar el contrato no se estableció un pago por la explotación de recursos geotérmicos, ni un límite sobre las acciones que éste debía tener. Aquí se estaba buscando un socio estratégico y sobre el concurso público fue desviándose o modificándose y los otros están entendiendo CEL, que está buscando un socio estratégico, y los señores participantes que se les está posibilitando hacerse dueño de una sociedad que tiene activos que eran del Estado. Juan Pablo Córdoba explica que desde que se creó empresas para manejar bienes del Estado, se debió pasar por la Asamblea Legislativa y esto no se hizo. Realmente aquí estamos en presencia de un contrato que empezó buscando ser un socio estratégico y que cambió con una, suerte de apropiación de una sociedad que tiene bienes que fueron del Estado, de bienes públicos, sin haber pasado por la Asamblea Legislativa y sin ningún tipo de autorización. Esta es una investigación en marcha. Lo que hoy dejó claro el abogado a los diputados es que los funcionarios de CEL, en la época que se firmó el contrato con Enel, fueron más allá de sus atribuciones. El contrato no tiene todos los visos de la legalidad que debería de tener y que se sobrelimitaron en sus atribuciones los exfuncionarios de CEL en permitirse hacer este tipo de asocios que su finalidad quizás era realmente pasar a manos privadas bienes que eran del Estado. El abogado explicó que en el contrato firmado entre CEL y Enel sobre su participación en la GEO se dejó abierta la puerta para que la empresa italiana se apoderara de esa empresa al permitirle convertir en acciones cada inversión que hacía. Enel propuso invertir en diversos proyectos que hoy pretende capitalizar y obtener el control accionario de la GEO, a pesar de que muchos de esos proyectos fracasaron. Resulta que el socio Enel decide que no, quiero reintegrar el valor de esos proyectos con el único propósito de obtener más acciones. Entonces es lo que empieza a resquebrajar un poco la relación. Fue precisamente esto lo que argumentó la empresa italiana en un tribunal francés que falló a su favor y que hasta ahora no se ha cumplido porque, según el abogado, este fallo debe ser aceptado y homologado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Los diputados sacaron sus propias conclusiones de la exposición. La facultad para concesionar o ceder tenía que haber pasado por la Asamblea Legislativa. Entonces, si no pasó por la Asamblea Legislativa, desde ahí tenemos un problema bien grave, ¿verdad? Y lo que sí deja bastante claro es la disposición ilegal que hicieron de los bienes del Estado. A mí todavía me queda la duda cuál es el conflicto. Si el conflicto es un conflicto entre el gobierno salvadoreño y Enel, o el conflicto es un conflicto que queremos argumentar que se ha perdido patrimonio nacional. Vamos a escuchar a varios personajes involucrados, incluso se ha pensado en llamar al presidente Flores, a Bilisol, al ministro Lacayo. Otro dato que se puso sobre la mesa es que Enel ha dicho que si no se le permite capitalizar sus acciones y obtener el control accionario de la GEO, CEL puede comprar su participación por $220 millones. Para El Noticiero, Manuel Burgos.